Excel nos ayuda a simplificar de una manera más ágil y rápida aquellos cálculos matemáticos que sean más complejos o que de alguna manera pues, Excel nos da una ayuda más explícita a lo que queremos hacer. Vamos entonces a mirar aquí abajo cómo vamos a hacer otra manera diferente de hacer un cálculo matemáticos. Vamos a mirar cuánto es el total de ventas que tiene Carlos. Anteriormente le habíamos hecho así. Hemos dicho que la suma de cada una de estos valores, ¿cierto? Y si fueran más, ¿qué pasaría entonces? Tendría que poder darle clic en cada celda, clic en celda, clic en celda, clic más, clic más. Sería entonces un poco complejo la realización de ese cálculo que queramos traer. Entonces en este caso necesitamos utilizar funciones. Entonces, ¿cómo insertar una función? Tenemos entonces en la ficha de inicio, tenemos el botón de autosuma, que es una de las formas rápidas de hacer una sumatoria. Al lado de este botón tenemos las funciones que más se utilizan o las más prácticas, o tenemos todas las demás. También vamos a encontrar en la barra fórmula el insertar función, que es el botoncito que vemos aquí, o también desde la ficha fórmulas encontramos entonces lo que es el manejo de las funciones específicas y que están agrupadas según las categorías, ¿sí? O también desde el teclado presionando la tecla Shift F3. Todas llegan a este mismo lugar, ¿cierto? Este cuadro de diálogo de insertar función entonces nos muestra entonces, si usted se sabe el nombre de la función, escribirla acá, o podría buscarla según la categoría. Escribiendo la categoría, usted va a encontrar aquí una gran variedad de funciones que Excel nos va a ayudar, y son bastantes. Entonces supongamos necesito hacer una función de estadística, ¿cierto? Y digamos una varianza estándar, entonces aquí tenemos la varianza. O deseo hacer en matemáticas y trigonométricas la función coseno, ¿cierto? Entonces busquemos aquí, ¿sí? Coseno, y ahí tenemos entonces para manejo de ángulos. Cada función, ¿sí?, que estemos seleccionando nos daría más o menos abajo una pequeña explicación de lo que podría hacer. O igualmente, como vimos anterior, usted podría solicitar una ayuda para que nos explique esta función para qué nos serviría. Entonces usted oprime aquí ayuda de la función, se nos abre la ayuda de Excel con respecto a esa función que es seleccionada, nos da una explicación y nos dice cómo utilizarla o cómo se debe de hacer, ¿sí? Aquí también podemos entonces nosotros estudiar con la ayuda. Muy bien, aquí vamos a hacer entonces una suma, ¿sí? Vamos a hacer una suma, entonces vamos a utilizar la función suma. Antes hemos dicho que yo podría sumar uno a uno los rangos, pero también podríamos hacerlo así. Manualmente voy a escribir la función llamada suma. En la versión 2003 hacia adelante, hacia 2007, cuando usted escribe una palabra y si Excel la reconoce, podríamos ver que podríamos aplicar una de esas funciones, la función suma. Si le puede dar clic y nos estará escribiendo o nos está dando una ayuda de qué debe contener la función suma. Igual suma, abre paréntesis. ¿Cuáles son los números o el número que usted desea sumar? Y si son varios números o varias sumas, las debe separar con punto y coma. En este caso yo deseo sumar entonces las ventas de Carlos. Entonces vamos a sumar. Y esta vez voy a seleccionar con el mouse todos estos valores que se encuentran acá, que es el rango de Carlos, que va desde C4 hasta C6. Cierro paréntesis y doy enter. Ahí estaremos sumando entonces también otra manera para las ventas de Carlos. Vamos a hacer lo mismo con Marcela. Vamos a hacerlo todo manualmente. Abro paréntesis y me voy con las direccionales. Me paro en la inicial, shift, bajo y termino con enter. Otra forma también de hacer. Listo. Muy bien. Vamos a mirar entonces ahora lo que es promedio. Promedio se podría hacer como hicimos anteriormente, que yo cojo los valores, ¿sí?, de Carlos y lo divido por 3.
Pero resulta que hay una manera más práctica y más fácil de hacer eso, que son las funciones. En la función, en el botón de autosuma, vamos a encontrar las funciones más utilizadas. Y vamos a esa función promedio. Simplemente es que yo seleccione cuáles son los valores que usted desea participar, que yo he obtenido, selecciono ese rango y enter. Me estaría dando el promedio. Si lo desea hacer manual, entonces también usted escribe la palabra, abre paréntesis y selecciona los datos y termina con enter. Deseamos mirar dentro de Carlos cuál es el valor mayor o más alto de venta, y lo mismo con Marcela. Entonces hay una función que se encarga de eso. No es que usted aquí visualmente vea, es 1.200.000 y escriba 1.200.000. No, la idea es que automáticamente el sistema se encargue de analizar del rango que usted seleccione cuál es el mayor, o más adelante cómo es el menor. Entonces la función es la función max. Determinamos cuál es el rango que necesitamos analizar y damos enter. Lo mismo entonces sería aquí con la función min, que es la función para determinar cuál es el valor menor de este conjunto de datos, y enter. Entonces aquí también lo puedo hacer manualmente, ya sabemos cómo se escribe. Entonces es max, abro paréntesis, selecciono el dato y enter. Menor, la función min, ¿sí? Selecciono los datos, hago el rango y termino con enter. De esa manera entonces estamos trabajando con funciones. Cuando la fórmula es más compleja, entonces podemos solicitar un asistente para realizar una función. Entonces vamos a hacer en este caso una pequeña ejemplo para que miremos cómo utilizar un asistente para ingresar una función. Vimos que en la barra de inicio, en la ficha de inicio, podemos irnos a más funciones con el botón de insertar función. Dentro de la ficha de fórmulas también podemos insertar función o una específica según la categoría, o con el teclado Shift F3, ¿sí? Vamos a insertar función y vamos a buscar las funciones lógicas y vamos a buscar la función sí. Una de las funciones que se utiliza mucho en Excel. La función sí es la que me ayuda a determinar qué pasaría si un valor tuviese un criterio y ese criterio es válido o no es válido, que también puede suceder. Entonces aquí una pequeña explicación y la sintaxis es sí, abre paréntesis, prueba lógica, que vendría a ser la pregunta, valor si verdadero, qué pasaría si ese valor es verdadero, que podemos colocar o que va a aparecer, y si fuese falso, pues qué va a suceder en ese caso. Entonces al escoger la función y al aceptar, se nos abre el asistente para esta función. Entonces la función sí nos está pidiendo 3 datos que debemos hacer. En este caso la prueba lógica es la pregunta. Entonces yo voy a hacer la siguiente pregunta: que si la venta de Carlos, o sea la casilla C12, es mayor o igual a 2 millones. Esa es la pregunta, ¿sí? Aquí automáticamente me está contestando sí, que sí, es verdadero, se está cumpliendo, ¿cierto? Está cumpliendo la venta de Carlos. Entonces, ¿qué va a pasar si eso fuese verdadero? Si eso es verdadero, yo creo que aparezca un texto que diga buen vendedor. Si en el caso dado fuese falso, quiere decir que la pregunta dice que el término de Carlos se vende menos de 2 millones, entonces voy a colocar mal vendedor. ¿Sí? Listo, debemos aceptar y nos está colocando que Carlos está dentro de ese criterio y es un buen vendedor. Vamos a copiar esta fórmula y vamos a colocarla aquí al frente de Marcela. ¿Sí? Entonces en este caso Marcela también es un buen vendedor. Como la celda, la función está amarrada a una celda, entonces ¿qué pasaría si yo cambiara aquí los valores? ¿Sí? Automáticamente se recalcula, se automatiza todo y la función cambia. Entonces ahí estamos viendo también cómo utilizar asistentes, y el asistente nos ayuda a qué debemos de hacer dentro de esta función, ¿sí? Al usted ingresar al asistente, nos estaría
indicando qué debe contener, ¿sí? Qué debe contener, sí, cómo se debe hacer. Y si necesitamos ayuda, pues podemos solicitar una ayuda.